conforme a Elohim, al Elohim de la Torá, es de corazón, es por un acto de fe y de obediencia. ¿Qué conversión hicieron los que salieron con los descendientes de Abraham en Israel, en Jacob, cuando salieron de Egipto? Creyeron y obedecieron, aceptaron la sangre del cordero que fue puesta en el dintel de sus puertas y salieron con el pueblo en obediencia a recibir una Torá. Por eso en esa parashá nosotros vemos que dice que salieron los hebreos, todavía no se llamaba pueblo de Israel, y la palabra en hebreo es Erev Rab. Erev Rab es traducida por los rabinos como multitudes de gentes. Y allí en el monte Sinaí, el Eterno a los que reciben la Torá, ¿qué apodo les puso? Am Israel. Entonces básicamente, si tú quieres ser Am Israel, si tú quieres ser pueblo de Elohim, lo que tienes que hacer es aceptar la Torá del monte Sinaí, habiendo antes, lógico, aceptado el cordero expiatorio que dio Elohim para salir de Egipto. Entonces, salir de Egipto, o sea, dejar el mundo, aceptar a Yeshua y aceptar los mandamientos y los pactos de Elohim. Eso te hace pueblo de Israel, te hace Am Israel conforme al Elohim. Elohim entregó la ley en el monte Sinaí, las tablas de la ley en el monte Sinaí, a un grupo de personas, a ese grupo de personas compuestas por descendientes de Abraham y por multitudes que se añadieron. A ellos les puso el sobrenombre mi pueblo, Am Israel. Pero con el tiempo surgieron los líderes, surgió la religión y surgieron las leyes rabínicas que impusieron ellos. Entonces lo que ellos empezaron a imponer fue, si alguien quiere entrar a ser parte de nosotros, no solamente debe hacer eso, sino nosotros tenemos que supervisarlos que realmente vayan a cumplir los mandamientos como se deben cumplir, como nosotros creemos que se deben cumplir, para que no sean simplemente personas que quieren disfrutar de las bendiciones o los privilegios de ser del pueblo de Israel, sobre todo cuando fue constituido el Estado de Israel en el 48. Porque antes del 48, pues yo les digo, realmente no había mucho deseo en la gente entre volverse judía. En el tiempo del holocausto nazi, ¿quién iba a querer? ¿Quién decía, oiga, rabinos, que yo quiero hacer conversión, ¿cómo hago para...? No había. Es de un tiempo para acá. Entonces, tiene su pro y tiene su contra, tiene su entendimiento, es entendible, pero realmente es mandamientos de hombres. Realmente lo que hace, porque yo conozco mucho testimonio en persona de mesiánicos, creyentes que quieren venir a Israel, hacen conversión con todos los juguetes, todos los papeles, empiezan a vestir de blanco y negro, se dejan la barba, las pelillos, bueno, excelentes, guardan de todo, hacen aliyá, vienen aquí a Israel 1, 2 años, 3 años, tú los vuelves a ver, están en jeans, sin barba, manga corta, sin barba, sin kippah, nada, se olvidaron de todo eso. Entonces a eso es a lo que las entidades religiosas de Israel no están de acuerdo. Entonces por eso le hacen un seguimiento de 1 año a las personas para mirar que realmente quieran vivir como eso y supervisan y miran. En ese sentido es entendible. En el sentido que no es tan entendible y que podríamos hablar que es algo bueno de hombres y que lo que hace es chocar, es que muchas personas que de buen corazón y de Emuná en Yeshua quieren venir a Israel, a ser parte del pueblo de Israel físico, presencial y cumplir mandamientos, por el solo hecho de no cumplir ese requisito de hacer una conversión en sus países o venir aquí a hacer una conversión en Israel, no les dan el aval de recibir un papel que los acredite como judíos halágicos, se llama eso, o sea, judíos conforme a la ley rabínica, para que ese papel, que es lo que vale delante de las entidades políticas de Israel, puedan acceder a la ley de retorno y recibir los beneficios de la ley para hacer aliyá. Pero por ejemplo, ¿qué conversión hizo la abuelita de David? Que era moabita. sí, Ruth, ninguna, Ruth, Ruth. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim.
ella aceptó, siendo de otro lugar donde tenían otra religión, la forma de conversión fue esa, Práctico. creer y obedecer, y empezó a guardar los mandamientos. Entonces es lo que yo a veces le explico a ciertas personas que me dicen, hermano Yohanan, Sí. pero la verdad yo Aquí estoy en hay mucho. Israel y muy lindo, muy Sí, bonito, somos. pero ustedes son muy segregacionistas, hablé con un rabino y yo le dije, mire, yo amo Israel, yo guardo Torah, Shabbat, esto, yo quiero hacer aliyah, y él me dijo, no, qué pena, tú no eres judío. No eres judío, no puedes hacer la aliyah, si quieres hacer la aliyah, tienes que venir un año, estudiar. Lo que pasa es que esas conversiones cuestan muchísimo, 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 muchísimo. Y van de 1 a 4 años. Y todo depende de que un grupo de ancianos te digan sí o te digan no. Y el gran peligro de esas conversiones es que si se enteran que crees en Yeshua, pues la van a anular. Entonces el gran peligro es que mucha gente, por querer venir a vivir a Israel, sentirse, Judío. ellos le dicen la palabra judíos verdaderos o judíos presenciales aquí en la tierra de Israel, pueden llegar a poner en peligro su fe en Yeshua. Ese es el gran Lo terminan peligro. negando. La mayoría lo terminan existe. negando. Porque se está Exacto. viviendo con tu alegría. Entonces, lo triste sería que alguien, por querer venir a cumplir Torah aquí a la tierra de Israel, perdiera la salvación de su alma. Entonces yo a esas personas les digo, amado, mira, a ti lo que te importa es ser apto delante de los ojos del Elohim. Porque realmente ni la religión, ni ser judío, ni ser católico, ni ser cristiano, ni ser musulmán, te va a dar la vida eterna. La vida eterna te la va a dar aceptado el perdón de tus pecados, aceptando a Yeshua y obedecer los mandamientos del Elohim. Entonces, ¿qué prefieres? Por venirte a vivir a Israel, perder la salvación de tu alma, negar a Yeshua, o esperar un poquito. Todos vamos a estar acá, no te preocupes que vas a estar en Jerusalén. Nos vamos a encontrar en Israel. Entonces básicamente eso es lo que se llama judeidad alágica. El Estado de Israel, para poder dar la ley de retorno, o sea que pueda hacer aliyah a una persona en cualquier lugar del mundo, se basa en los títulos de judeidad que dan los rabinos a nivel político. Entonces ellos dicen, tú eres judío, listo, tráeme una carta del rabino de tu país que autoriza que certifica. Y eso es como un gobierno, o sea, las entidades rabínicas alrededor del mundo son como autoridades que dicen si eres o no eres, de acuerdo a que tengas papeles, de acuerdo a que puedas llevar una ketubá de tu papá o de tu mamá o de una abuela, y de acuerdo a sus leyes alágicas, leyes rabínicas, acrediten que eres judío. Tú puedes llamarte Joseph Levi, pero si nunca te conocieron en tu ciudad, no conocieron a tu familia, conforme a los hombres y ser judío conforme a la Torah. Sí. Entonces podría una persona decir, mire, yo me circuncidé, yo guardo Shabbat, guardo festividades, guardo Kashrut, guardo Tahará Mispajá, obedezco los mandamientos, lógicamente creo en Yeshua, lo presento como un sacrificio 2 veces al día. ¿Qué soy? Eres un judío. Así no tengas un papel que te acredite eso. Lo importante es eso. Y puede venir una persona y decir, yo fumo, yo tomo, tengo 2 mujeres, hago negocios ilícitos, pero soy de apellido Rabinovsky y tengo el certificado del rabino de Nueva York y conoció a mi papá y a mi abuelo, soy judío. ¿Qué es más importante de esas dos? ¿Cuál de los dos heredará el reino de los cielos? La vivencia. Entonces así mismo dijo Yeshua y exhortó a los líderes religiosos de su tiempo. Y ellos dijeron, nosotros no hemos conocido esclavitud, no sabes que somos descendientes de Abraham. Y él dijo, ¿acaso no sabéis que yo puedo levantar descendientes de Abraham, hijos de Abraham, de estas piedras? Pues tú puedes venir de madre judía, pero si tú no haces arrepentimiento y no aceptas a Yeshua, eso no te va a dar
un certificado de que vas a heredar la vida eterna. Y lo importante es guardar Torah. El Eterno no, cuando dio la Torah en el monte Sinaí, no dijo, bueno, entrego la Torah y esperen unos cuantos miles de años a que los que la reciben y sus descendientes formen una religión llamada judía y sigan esa religión. No, tenemos que seguir la Torah. La Torah. Que el judaísmo maneja leyes rabínicas que están de acuerdo a la Torah, y Yeshua y la Torah no están en contra de esas cosas, y debemos hacerlas y podemos hacerlas. No quiere decir que la religión esté correcta. Toda religión es dirigida por hombres. Entonces básicamente, si alguien nos entrevista y dicen, bueno, Johanan, Anthony, ¿ustedes por qué guardan Shabbat? Porque no lo dice la Torah. ¿Ustedes por qué no comen cerdo? Porque lo dice la Torah. Nuestra respuesta siempre va a ser porque así lo dice la Torah. Mientras que la respuesta de ellos va a ser porque la religión judía me lo dice. Pero el lío es que muchas otras cosas que van contra la Torah, ellos van a decir porque la religión judía me lo dice. Por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿por qué es tan difícil evangelizar a un judío? Y yo les decía, por las creencias. Así como está la creencia fuerte en el cristiano, cualquiera que sea sus ramas, de que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya la ley tradicional. En el judío hay algo igual de fuerte. A un judío se le enseña desde pequeño, tú eres pueblo escogido de Elohim, no importa lo que hagas, tú tienes parte en el mundo por venir. Y lo enseña el texto, dice Kol Am Israel Yeslo Helek Baolam Haba, por un año, y allí durante ese año expía sus culpas y luego de eso recibe la vida eterna. Todo judío. Entonces lógicamente tú vas a un judío que desde pequeño escucha por tradición oral eso, él te va a decir, yo no necesito salvación porque soy judío. Normalmente por eso cuando alguien se le acerca y le dice, recibe a Yeshua en tu corazón para que seas salvo, él te dice, mira, yo no necesito a Yeshua, yo soy judío, yo soy pueblo escogido, yo voy a tener vida eterna, haga lo que haga, o observe mandamientos o no observe mandamientos. Pues esa es la diferencia entre religión y Torah. Mangos. Mira. Por aquí son muchos cultivos. Ese tipo de conversiones están dando mucho, y el problema es que los hermanos Porque tú puedes hacer conversión y volverte el judío más religioso del mundo. Si tú no tienes la sangre de un cordero que espíe por ti, no puedes estar bien delante del Eterno. O sea, infringir el mandamiento, porque expiar por los pecados es un mandamiento de la Torah. Pero el judío religioso tradicional no tiene cómo cumplir ese mandamiento. Él lo único que tiene es un pollo blanco que hace capará en Yom Kippur. Están faltos ahí. Eso es lo que le falta a nuestros hermanos ultraortodoxos. ahí también trae a colación lo que dijo el profeta Oseas cuando dice sobre los sacrificios que ya el sacrificio va a ser sacrificio de labios de la redención, pero ellos obviamente por falta de aceptar a Yeshua Es que es rebeldía, porque necesitamos a Yeshua. Y el peligro el peligro de las conversiones es precisamente negar a Yeshua. Yeshua dice, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y de pronto, con esta experiencia que tú tienes al venir acá y conocernos personalmente, vas a poder transmitirle a la gente, uno puede ser un judío observante y aún hasídico, creyente en Yeshua sin dejar de cumplir los mandamientos. Y es lo que de pronto cuando empiece ahorita a hablar con la gente del pueblo les voy a explicar. Puedes aceptar a Yeshua sin necesidad de dejarle por ahí. Sí, eso me trae a mí
que ha hecho daño es, tú no puedes creer en ese tal Yeshua porque te van a hacer dejar de guardar todos los mandamientos y negar la Torah. Y del otro lado, te están diciendo, tú crees en Yeshua el Mesías y ya eres libre de toda ley, Él la llevó en el madero, tú no tienes que guardar ningún mandamiento. Extremo. Entonces eso rompe, eso dinamita el puente de unión entre los dos. Cuando yo tenía la oportunidad de hablar con rabinos o con hermanos judíos, y me dicen, pero ¿cómo? O sea, no te entendemos, o sea, Yohanan, tú rezas, sí, vas a la sinagoga, sí, haces esto, sí, haces, no, pero no entendemos, pero entonces ¿cómo así que eres creyente en Yeshua? Luego los creyentes en Yeshua no dejan todo eso, y entonces ahí es cuando tú puedes explicarle, no, es que, muéstrame dónde Él vino a abolir o a anular eso. Y es la parte que se contó mal de la historia, o sea, las palabras de Yeshua fueron secuestradas por una religión llamada catolicismo y pusieron palabras que él no dijo y las interpretaron de la forma como él no dijo, y los textos que aún siguen en esos libros no los leen ni los quieren entender. La parte donde Yeshua dice, y yo os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ahorita ustedes que están viendo acá, Él nos dice, si nuestra obediencia a la Torah, porque ¿qué es justicia? Obediencia a la Torah. Si nuestra obediencia a la Torah no es mayor que la de los de blanco y negro que vamos a conocer, os digo que no heredaréis el reino de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ya no guardar mandamientos y que eso contradice la convicción general del cristiano de que no, ya acepta a Yeshua y ya no, el domingo es el día porque ya no tengo que guardar Shabbat, ya no estoy bajo la ley, no, en ningún momento él dijo eso. Es básicamente lo que dijo es, miren muchachos, me tienen a mí, soy el cordero inefable para que ustedes expíen por sus culpas. Y al tenerme a mí, creer en mí, ustedes pueden recibir el Espíritu, el Ruach HaKodesh de mi Padre. Y ahí es donde tenemos que ir a cuando él estuvo en la última cena y habló del Brit Hadashah. Tú hablas con un pastor y le hablas y le dices, es que nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto, pero no saben, no conocen qué es el nuevo pacto. Brit Hadashah dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Yehuda. Cambiaré sus corazones de piedra en corazones de carne, mudaré un espíritu nuevo en ellos y pondré mi espíritu, mi Ruach HaKodesh dentro de ellos. ¿Para qué? Para que hablen en lenguas, hagan milagros y guarden el domingo y fijen las... No, para que anden en mis mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas y los pongan por obra. Eso es el Brit Hadashah, ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no era que él iba a venir, iba a abolir la ley y ya éramos salvos por gracia. No, y eso no lo entienden ellos porque no lo leen. Entonces Yeshua lo que les quiso decir fue, muchachos, ustedes ya me tienen a mí, tienen mi sacrificio, están bajo mi sacrificio. Vayan a Jerusalén y cuando estén unidos, mi Padre va a derramar el Espíritu sobre ustedes. Y cuando haya derramado el Espíritu sobre ustedes, ustedes ya tienen todo para guardar la Torah conforme mi Padre anhela que la guarden. Él en ningún momento dijo, ya llegué yo, ya no tiene que guardar mandamientos. Por eso al tenerlo todo, podemos guardar mejor los mandamientos que nuestros hermanos hasídicos que no tienen a Yeshua. Porque ellos lo hacen en la fuerza del amor que tienen por la Torah, en su humanidad. Pero nosotros lo hacemos guiados por el Espíritu de Elohim. Entonces tenemos todo. El creyente en Yeshua no puede decir que no tiene todo el kit, todo el paquete para poder andar en los mandamientos de Elohim. Y para resumir, Yeshua para qué fue enviado. Yeshua fue enviado para perdonar los pecados. ¿Qué son pecados? Pecados es infracción de las leyes. Entonces es absurdo decir, ya recibiste a Yeshua, recibes perdón de pecados, puedes seguir pecando. Oye, ¿cómo así eso? No tiene sentido. Si Él vino para que yo sea perdonado por infringir una ley, al recibirlo a Él, entonces, ¿ya tengo autorización para infringir esa ley? No. Son interpretaciones de hombres que le han hecho muchísimo mal.
esa es mi posición con respecto a Shaul. Yo conozco tu posición y ya respeto, no hay problema. Pero eso para mí es de la casa de Shammai, de los 18 preceptos, eso por encima de la Torah. En eso es con lo que yo choco con también Abraham, porque ponle cuidado. Si yo te hablo de Talmud, te vuelves loco. Sí. Aquí lo mismo, mira. Rav Shaul, para mí Rav Shaul es el Elohim de los cristianos y de muchos mesiánicos. Y acá el Elohim del pueblo de Israel, lastimosamente, es Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai es el Pablo, el Shaul de mis hermanos judíos hasídicos. Dicen que fue injusto que en la persecución huyó para la Galilea, para el monte Mejón, se escondió en una cueva y durante 13 años estuvo escondido y recibió toda la revelación de la Torah. Cuando salió con tanta revelación que había un campesino y con el solo mirarlo lo desintegró. Entonces dijo, no estoy preparado para darle la revelación de la Torah al pueblo. Volvió, estuvo otro año, se preparó, salió y dio la revelación de la Torah, y esto es lo que es el Zohar. Escribió el Zohar, y el Zohar es de donde sale la Cábala. Y lo que diga Shimon Bar Yochai está aún por encima de la Torah. Y lo mismo el Talmud. Para un hermano judío, si lo dice el Talmud, si lo dice Rambam, que sería otro Pablo, está por encima aún de la Torah. Y la pregunta, ¿en dónde está profetizado que o Rambam o Shimon Bar Yochai serían enviados para que los siguiéramos? ¿En dónde está profetizado que se enviaría a uno que interpretaría las enseñanzas del Mashiach? En ningún lado. Solamente habla de uno que sería levantado entre tus hermanos, a él oiréis, solamente a él, y es el Mashiach Yeshua. Porque ponle cuidado cuando estudié los textos de Shaul. Si tú hablas con un judío, hay ciertos puntos. Por ejemplo, uno, históricamente no tienes un texto histórico que demuestre la existencia verdadera del personaje de Shaul. No lo tienes. Arqueológicamente, no tienes un lugar donde digan, mire, aquí vivió el papá, vivió la mamá, aquí quedó escrito, mira, si lees Rav Shaul, no lo encuentras. Tenemos nuestros libros históricos más antiguos que hablan sobre el tiempo de Yeshua del segundo templo, el Talmud. En el Talmud, si lo que dice la historia de Shaul fuera cierto, estoy especulando, debería aparecer. Si fue un personaje tan importante en los tiempos de Yeshua, debería aparecer como alguien que traicionó, como alguien, hablaría de él. No aparece nada de Shaul. Pero sí, en el Talmud aparece sobre Yeshua y sobre dos de sus talmidim. Lógicamente hablando mal de él, pero históricamente a un judío que quiere decir, Yeshua no existió, tú le citas el Talmud y en el Talmud aparece sobre Yeshua. Aparece que fue hijo de Miriam y que Miriam fue abusada por un romano y fue bastardo. Eso, aparece. De Shaul no encuentras nada. Lo otro, tú hablas con un judío talmudista y le dices, ¿qué te parece esta doctrina? La doctrina de Shaul no es judía. Y cuando lees la doctrina de Mashiach, tampoco es mesiánica. Entonces, lo que en mis años de estudio, cuando estudié sobre Shaul, vi, es un híbrido, o sea, no es híbrido, es algo que ni es judío, ni es mesiánico. O sea, dice cosas que el que no conoce el judaísmo, el que no es judío y no ha estudiado en una yeshiva, puede decir, wow, judío de judíos, esto, de la casa de no sé qué, tal. Pero un judío que entiende, que conoce, dice, este tipo no es judío. Entonces eso pasa cuando un judío lee las cartas paulinas, dice, este está hablando de que es aquí, que fariseo, que no, pero la verdad él no sabe ni de qué está hablando. Y cuando vas a ver si él habla palabras de Yeshua, contradice muchas de las palabras de Yeshua. Y lo otro, lo único que tenemos es como lo de este señor Shimon Bar Yochai. La historia por tradición oral de que se le presentó el Mesías. La pregunta, ¿cómo sabemos que fue el Mesías el que se le presentó? No lo sabemos, nadie estuvo allí, ¿sí me entiendes? Es como cuando a mis hermanos judíos yo les digo, oiga, ¿y cómo sabemos que la revelación que recibió él
este Simón Bar Yochai en esa cueva fue de Elohim. ¿Acaso no recibimos la Torá en el monte Sinaí y el Eterno dice, esto es más que suficiente para ustedes? Es que necesitamos recibir una revelación. Entonces ahí es donde estos dos personajes chocan. Porque la otra pregunta, ¿cuántos Mesías nosotros como pueblo teníamos que esperar? ¿3, 2 o 1? Entonces ahí es donde si Yeshua es el Mashiach, yo no puedo seguir al Mashiach y a uno que vino a interpretar sus enseñanzas. Porque una de dos, o Yeshua es un farsante y él no es el Mashiach, y Pablo es el Mashiach, o Yeshua es el Mashiach y Pablo es un pseudo Mashiach. Y lo otro, que tiene que ver con los originales, las cartas paulinas, de dónde surgieron. Cuando tú las vas a averiguar y vas a mirar sobre todo eso, todos los que son los dueños de los originales y de todo esto que tiene que ver con Rav Shaul es el Vaticano. Los católicos. Y sus originales siempre te van a decir, los tenemos en griego. Qué cosa tan... Entonces eso te causa Tan como... sospechosa. Te causa sospechas. Tan raro. Y aparte de eso también fueron manipulados. Y fuera de eso, lo que hay manipulado es... Entonces ahí es donde yo le digo a la gente, hombre, si pasa lo del teléfono roto, si tenemos a Yeshua, ¿Qué más? no necesitamos a nadie más, porque uno no puede servir a dos maestros. O sirve a uno y le crees, a ver, o Yeshua es el Mashiach y le creemos a él, o Pablo es el Mashiach y le creemos a él. Y lastimosamente, por las enseñanzas de este personaje Pablo, es que el judío común y corriente choca con el cristiano, porque él es el que saca esas cosas o sea, todas esas enseñanzas que chocan. Bueno, a la derecha tenemos un pequeño receso, está bueno ese tema. Galilea, donde vimos los milagros de Mashiach. Vamos a parar un ratito. Sí. Mar de Galilea, y aquí desemboca el río Yardén. Yardén. Se une con el mar de Galilea aquí. Sale el mar de Galilea y sale el río Miren aquí, Yardén. si ven el Yardén, río y allá el mar. río Jordán. Ahorita en la siguiente volteamos a la izquierda. Aquí sí es verde, si ven que allá era... Río Jordán, ahí están las barquitas de los pescadores, de pronto por ahí está la de Pedro.